hace sentir. Oh, tu gloria está aquí, tu fuego de amor me hace sentir. Oh, tu gloria está aquí, tu fuego de amor me hace sentir. Se abren los cielos, Señor, se abren los cielos, Señor, y en un momento desciende tu gloria. Sobre tu pueblo, Señor, cae tu fuego de amor, y como un trueno resuena tu voz. Se abren los cielos, Señor, se abren los cielos, Señor, y en un momento desciende tu gloria. Sobre tu pueblo, Señor, cae tu fuego de amor, y como un trueno resuena tu voz. Esta transmisión pueda disfrutar de la palabra de Dios que hoy trae nuevamente la pastora Verónica Sánchez. Hoy va a compartir el segundo tema, la segunda parte del tema que es nacer de nuevo. Así que les invito para que nos acompañe en esta transmisión, pueda disfrutar de este mensaje en el día de hoy. También pueda disfrutar de los videos musicales que se está transmitiendo en esta preciosa y hermosa mañana. Les saludo a todos ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, deseando que pueda ser bendecido a través de la palabra y también que podamos bendecir al Señor a través de nuestras alabanzas, a través de la música. Así que seguimos con más videos musicales, mientras ya tenemos allí la pastora Verónica y mientras vamos esperando que se conecten más hermanos para poderles saludar en esta preciosa y hermosa mañana. Vamos con el siguiente video musical. Bien, gloria a Dios. Ahí escuchábamos y veíamos ese hermoso video musical de nuestro hermano Juan Agüero. Disfrutábamos de ese tema precioso. Y bueno, ya está con nosotros la pastora Verónica. Vamos a saludar a la pastora. Pastora, que el Señor le bendiga en esta preciosa y hermosa mañana. Muy buenos días, pastor. Muy buenos días a todos mis hermanos que se conectan en esta preciosa mañana a aprender y a conocer más del Señor. Amén, amén, amén. ¿Cómo amaneció, pastora? ¿Cómo está? Bien, bien, pastor. Gracias a Dios aquí tomando agua panelita caliente. No es mate, pero es agua panela. Eso. Agua panela. Qué rica el agua panela. Pero bueno, todo también por está haciendo mucho frío allá en este momento. Pues aquí está como con ganas de llover, pero está en un ambiente rico. En el que el aguapanela sirve para el frío también. La aguapanela caliente para el frío es buenísima. Así que bueno, pastora, vamos con el segundo tema que usted nos va a compartir en esta preciosa mañana. Amén. Amén, sí, Señor. Pastora. ¿Podemos compartir la pantalla, pastor?
Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en primer lugar por este tiempo y le vamos a pedir que sea Él enseñándonos en esta mañana para su gloria. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, por esta bendita oportunidad que tú nos regalas de estar delante de ti, Señor, y de estar delante de cada uno de mis hermanos, Padre, que se disponen a recibir palabra de vida eterna. Señor, te doy gracias porque tú eres el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad, Señor. Tú eres el que abre el corazón, el que abre la mente, Señor, el que nos enseña, el que nos capacita, el que nos instruye, Señor. Y te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que tú sigas tomando dominio de este tema, Señor, que tú sigas guiándonos, Padre, que tú sigas abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón, que nos permitas tener nuestros oídos bien despiertos, bien abiertos y nuestra mente y nuestro corazón bien dispuestos, Señor Dios, para que el Evangelio sea revelado en nuestras vidas, Padre, que se cumpla el propósito por el cual tú lo envías a cada uno de nuestros corazones y que nos enseñes en esta hora, Señor. Permítenos ser enseñados por ti, Señor. Permítenos, Señor Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén en este tiempo, sean enseñando nuestra vida, sean guiándonos y capacitándonos, Señor Dios, sean instruyéndonos, Padre, para que podamos ver y entrar en el reino de los cielos, Señor, que para que podamos estar verdaderamente aptos, Señor Dios, conforme a las Escrituras, Señor, para que podamos verdaderamente conocer a Jesús como lo dice tu palabra, Señor, y que podamos entender el verdadero significado de la salvación y de la vida eterna, Señor. Así te lo pedimos en esta hora, Padre, y te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, pastor. Algo muy importante que quiero de pronto mencionar en este tiempo y es la necesidad de estar preparados para el arrebatamiento, pastor. Estamos viviendo un tiempo en el que no nos esperábamos vivir, en el que de pronto no sabíamos, nosotros no estábamos de pronto pensando que iba a suceder en este 2020, pero ayer, el día antes de ayer, tuvimos infortunadamente en nuestra congregación ya una de las, digamos, de las víctimas de esta pandemia en nuestra iglesia y pues aparentemente uno ve esto como algo un poco malo, pero nosotros sabemos que en el Señor todas las cosas ayudan para bien. Y algo que me parece muy importante es que yo decía gracias a Dios porque es un arrebatamiento anticipado. Finalmente todos en algún momento de nuestra vida necesitamos estar con el Señor. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos y de pronto para más de uno es el sueño que algún día podamos estar verdaderamente cara a cara con el Señor. Ese ha sido desde que yo conocí a Jesús, desde que yo conocí el Evangelio y desde que me convertí, mi sueño siempre ha sido ese. Entonces, en cierto modo, esta pandemia para muchos cristianos es un arrebatamiento anticipado. Pero he ahí la necesidad de que todos estemos realmente preparados y convencidos de que esto no es un juego, ¿sí? De que lo que se está viviendo a nivel mundial, independientemente de que como muchos creen que es una conspiración o independientemente de todas los pensamientos que hay en las personas, sabemos que nosotros debemos estar siempre dispuestos y siempre preparados para partir. Entonces, creo que iniciando con este comentario, pues entremos ya en materia acerca de la necesidad que hay en toda la humanidad acerca de nacer de nuevo, ¿sí? Porque si nosotros no nacemos de nuevo, finalmente no vamos a poder ni ver ni entrar en el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, creo que quedamos en este título. Habíamos estudiado toda la historia de Jesús y Nicodemo, ya habíamos trabajado acerca digamos, de la forma como en un momento dado Jesús, siendo una persona tranquila, siendo una persona sencilla y aún una persona humilde, es reconocido por un maestro de Israel, es reconocido por un maestro de la ley, como alguien que tiene algo que dar, que tiene algo que ofrecer y que estas personas en ese tiempo que pertenecían a la mejor secta o a la mejor religión que existía en el momento,
que era la de los fariseos, no sabían cómo era la manera para ver y entrar en el reino de los cielos. Entonces, vamos a mirar qué fue lo que el Señor Jesús le habló a Nicodemo y por qué es tan importante este tema en los cristianos hoy en día. Vamos a mirar entonces que muchas veces no lo hemos entendido y que muchas veces no lo hemos visto como Dios lo muestra en su palabra. Entonces hoy vamos a descubrirlo con la ayuda del Señor. Dice que nacer de nuevo es igual a nacer de agua más nacer del Espíritu. O sea, es una fórmula que nos da Juan capítulo 3, según lo que ya estudiamos, según lo que ya leímos, ¿cierto? Es algo que está escrito, es algo que no se debe salir de lo que ya Dios planteó en su palabra. Y dice que nacer de nuevo es igual a nacer de agua y nacer del Espíritu. Dice también la Escritura que la salvación es una ciencia exacta, que no tiene pierde, ¿cierto? Y que nosotros necesitamos ser salvos conforme a la ciencia de Dios, conforme a lo que el Señor mostró y conforme a lo que Dios ya estableció. Y para esto hoy vamos a estudiar el Salmo 51, donde nos habla y donde nos revela y nos muestra claramente qué es nacer de agua, y del 1 al 10 y del 1 al 19 también nos muestra qué es nacer de espíritu. ¿Sí? Recordemos que no es nacer del agua, sino que es nacer de agua y que es nacer del espíritu. Muchas personas, cuando uno les hace esta pregunta, y de hecho la mayoría de creyentes en el mundo entero, cuando uno les pregunta, ¿usted qué cree que es nacer de nuevo? ¿Cierto? Y normalmente siempre dicen lo mismo. Casi que nunca he escuchado otras respuestas cuando yo les pregunto, ¿qué cree usted que es nacer de nuevo? De hecho, usted busca en internet y siempre, digamos, por más de que usted quiera encontrar una respuesta acertada, usted siempre encuentra en las respuestas totalmente desvirtuadas de lo que la Escritura menciona como nacer de agua y como nacer de espíritu, y uno aparentemente cree que van por buen camino y terminan finalmente enseñando algo que no está conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque se ha traído también esto como un dogma o como una religión y ha pasado de generación en generación de la manera equivocada, ¿cierto? No se ha abierto los ojos. Recordemos que yo les explicaba hace 8 días acerca de la necesidad de entender que el Señor mismo ha abierto esta puerta, que no es por revelación humana, que no es por fuerza de hombre, sino porque el mismo Dios es el que se encarga de salvar. El mismo Dios es el que se encarga, por su infinita misericordia, de salvar al que le place, porque Él es el dueño absolutamente de todo. Y dice que Él ha abierto una puerta a la cual nadie puede cerrar. O sea que nosotros, por la infinita misericordia de Dios y como dice la Escritura, por su benignidad, nos guía a un verdadero y genuino arrepentimiento. O sea, es Dios el que abre la puerta de la salvación. Es Dios el que se encarga directamente de salvar la humanidad. No somos nosotros, no son los pastores, es el mismo Señor directamente quien da esa revelación, quien abre el camino y quien nos ha llamado de lo más vil y menospreciado, para que la gloria no sea de los hombres, sino que la gloria y el poder siempre sean de Dios por los siglos de los siglos. Es decir, que no es porque nosotros seamos más, es porque al contrario somos menos, es porque éramos los más pecadores, es porque éramos los que tal vez delante de los hombres no teníamos solución, no teníamos arreglo, y Él dice, yo muestro mi gloria y se van a dar cuenta que yo sí soy capaz de salvarlos, que yo soy el que salva, que yo soy el que obra. Y ahí es donde nosotros vemos esta misericordia de Dios tan grande en cada una de las personas que poco a poco se les va quitando el velo, pastor, porque es que hay algo muy importante y es precisamente que en el mundo entero son muy pocos los que realmente se les quita el velo, ¿sí? Son muy pocos. Y esto es una estadística bíblica, pero también para nosotros debe ser un privilegio de reconocer de que nos hemos hallado delante del Padre como esas personas tal vez insignificantes que al no merecer nada, Dios tuvo compasión de nosotros y nos ha llamado a un verdadero y genuino arrepentimiento. Entonces, nacer de nuevo
Nacer de agua no es ser bautizado, como muchas personas piensan, ni tampoco nacer de espíritu es hablar en lenguas, porque si solamente llegásemos hasta ahí, realmente el sacrificio de Jesús no serviría para nada. ¿Sí? El sacrificio de Jesús sería en vano, ¿cierto? Si nosotros pensamos que nacer de agua es ser bautizado y si nosotros pensamos que nacer de espíritu es hablar en otras lenguas, realmente nosotros no necesitaríamos un Salvador. Ahí no necesitaríamos, digamos, quien nos redimiera a nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, dice, por eso pues también explica Mateo 7:22, porque como muchos no lo saben, muchos no han encontrado esa puerta y muchos están hallando esa puerta, entonces va a llegar el momento en el que van a decir, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre hicimos milagros, pero Él nos va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, a fuego eterno. Hay algo muy importante, pastor, es que lastimosamente en las iglesias se celebra mucho y la gente cristiana tiende mucho a las señales, tiende mucho a los prodigios, tiende mucho a la profecía, tiende mucho a estarle colocando la cabeza a ver Dios qué me va a hablar hacia el futuro a las personas, y cuando te mencionan un gran profeta o un gran apóstol, todo el mundo corre y mejor dicho, detrás de esa campaña la mayoría de personas se desvive por buscar esos hombres y no han entendido aún que independientemente de las señales y milagros que sucedan en el mundo, en el cielo no pasa nada. Cuando un enfermo se sana o cuando un muerto resucita, en el cielo no pasa absolutamente nada. La única forma que en el reino de los cielos hay gozo es cuando un pecador se arrepiente. La única forma cuando el reino de los cielos hay alegría, cuando en el reino de los cielos hay fiesta, es cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Y vamos a mirar el por qué y vamos a encontrar que es muy importante entonces entenderlo. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Salmo de David, cuando después se llegó a Betsabé, vino a él a Natán. Este es el Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. Entonces, este Salmo 51 es un salmo profético, es un salmo que no solamente estaba para el tiempo de David, sino que más que todo está para nuestro tiempo, ¿sí? Porque en el tiempo de David no se podía nacer de nuevo porque Jesús aún no había venido, ¿cierto? Jesús aún no había sido crucificado. Se hacía la salvación, se percibía la salvación, era por fe, era algo que se iba a dar, pero hacia el futuro. Entonces vamos a empezar a mirar qué es nacer de agua conforme a este salmo y encontramos aquí, vamos a empezar a mirar cuáles son los salmos que encontramos, cuáles son los verbos que encontramos en este salmo. Encontramos el verbo borrar, ¿cierto? Encontramos el verbo lavar, limpiar, purificar y esconder. Estos son los verbos que encontramos en el Salmo 51, que hace referencia exclusivamente a nacer de agua, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué es lo que Dios tiene que hacer. Por eso dice, borra todas mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo y esconde tu rostro de mis maldades, ¿cierto? Entonces vamos a mirar
que el verbo en Colombia, no sé si en Argentina también, espero que no cambie la gramática, pero me imagino que es el mismo. El verbo es la acción de pedir, ¿cierto? Es la acción, es una acción, perdón. El verbo es una acción, ¿cierto? Es una acción que encontramos, es algo que denota acción y en este caso encontramos lo que es borrar. Dice que es la acción de quitar o remitir algo que está escrito, es decir, que es pasar de un lugar a otro. Cuando nosotros encontramos, si nosotros escribimos algo en un cuaderno y vamos con un borrador y borramos, ¿qué sucede? ¿Dónde queda la mugre? Cuando usted borra del cuaderno, digamos, algo que escribió, ¿dónde queda la mugre, pastor? En el borrador. En el borrador, o sea que se pasa de donde estaba escrito y se pasa a otro lugar. Es lo mismo que sucede con la mugre, es lo mismo que sucede con los pecados. Dice que decimos que pasa de un lugar a otro, ya que borrar, ¿cierto? Al borrar la mugre pasa al borrador y si es un tablero acrílico, digamos en un caso dado que ahorita pues se escribe con tablero acrílico o con tiza o con papel, lo escrito desaparece de ese lugar, pero siempre se pasa a otro lugar. Entonces, borrar es la acción de quitar o remitir algo que está escrito. Y vamos a mirar entonces, cuando dice el Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué tiene que hacer Dios? Entonces, dice que yo soy el que borro tus rebeliones. No sé por qué no me pasó acá, o si me pasó la imagen, o se quedó congelado. La imagen suya quedó congelada, pero la diapositiva está funcionando bien. Ah, ok. Listo, ahora sí. Entonces dice que en el Salmo, ahí se oye bien, pastor, sí. Entonces dice, Amén. dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En estos versículos Dios nos habla y se compromete a borrar nuestras rebeliones, es una promesa, ¿cierto? Dice, y el rey David también pide a Dios que le sean borradas sus rebeliones. Si hablamos que borrar es quitar algo que está escrito, si está escrito es porque se escribe en algún lugar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es donde se escriben los pecados? ¿Cierto? Hay un lugar en donde se escriben los pecados, hay un lugar donde se está escribiendo diariamente, es un libro de contabilidad que tiene cada una de las personas del mundo. Dice en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esta parte es muy importante porque aquí encontramos verdaderamente, yo siempre tengo en mi corazón un gran peso por la salvación de nuestros niños en el mundo, porque hay veces las personas creen que los niños no se van a condenar, pero este versículo nos muestra que también habrá niños en el infierno. Esos niños que nosotros les pasamos por alto muchas cosas, esos niños que nosotros tal vez no corregimos a tiempo, esos niños en los cuales aún los mismos padres incitan a colocarles videos para que ellos bailen, para que ellos hagan cosas que están en contra de la palabra de Dios y no nos estamos dando cuenta que si nosotros no le enseñamos a nuestros niños, ellos también un día van a tener que darle cuentas a Dios
porque aquí este versículo nos muestra que también los muertos, grandes y pequeños, recordemos que una persona muerta es una persona que está separada de Dios espiritualmente, físicamente, y en un momento dado va a ser echada por toda la eternidad al lugar de tormento, ¿cierto? Entonces dice, vi a los niños grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En alguna ocasión, pastor, tuve la oportunidad de ir a un barrio de aquí de Ibagué, eh, y me acuerdo tanto que mi esposo lo invitaron a enseñar a una casa. Yo ese día aproveché y llevé unas cuantas cositas que yo manejo para el estudio de los niños y me llevé una caja que habían hecho algunos estudiantes, en los cuales describía el infierno. Entonces era una caja donde estaba la langosta, donde estaba unas personas enfermas, porque dice que la enfermedad roerá la piel de las personas que están en el infierno. Es decir, que cuando una persona muere, no es que descansó en la paz del Señor, muy posiblemente la enfermedad sigue y continúa en ese lugar de tormento, ¿sí? También dice que habrá una trampa, bueno, piedra será esparcida sobre su morada. Hay muchas cosas que nos describe el libro de Job. Y ese día yo me llevé esa cajita y se la llevé a los niños de allá. Yo dije, pues mientras mi esposo enseña, pues yo voy a enseñarle a los niños del barrio. Pues yo me puse a hacer unos juegos, unas dinámicas, recogimos aproximadamente unos 15 niños del barrio. Cuando estaba haciendo esa actividad y empecé a explicarles el tema de la salvación y les empecé a hablar del infierno. Cuando yo les enseñé a los niños, ellos decían, nosotros no sabíamos que el infierno existía. Nosotros no sabíamos que esto era verdad. Yo pensé que eso era mentira. Entonces yo decía, Dios santo, ayúdenos porque cuántas personas y cuántos niños del mundo no conocen aún verdaderamente, que realmente hay una vida después de la muerte, que es para la cual nosotros necesitamos prepararnos, que es para la cual nosotros verdaderamente necesitamos estar listos, y que muchas veces por falta de conocimiento, tal vez en algún momento se va a cobrar por causa de que nunca se les habló acerca de esto. Entonces, por eso es importante entender esta parte donde dice, y vi a los niños y los libros fueron abiertos. Entonces, ¿cuál fue el otro libro que fue abierto? Dice que en este versículo nos explica que en el juicio ante el gran trono blanco todos los seres que murieron sin Cristo van a ser juzgados, ¿cierto? Según algo que está escrito en unos libros. Observemos que tiene una S, por eso dice que es un plural, por eso existen varios libros. Hay algunas personas que han tenido visiones del cielo. De hecho, conocí en alguna época de mi vida una persona que explicaba que en el reino de los cielos, estoy oyendo un retorno ahí. Perdón, pastora, es que quería hacer también un comentario también Sí, señor, con tranquilo. respecto a esto del infierno. Yo creo que es importante que los niños sepan también que existe ese lugar, porque los niños saben que existe el cielo, pero muchas veces no se les habla acerca del infierno. Yo recuerdo, yo recuerdo que cuando estaba más pequeño, yo iba a un grupo, a una casa de oración o a una célula, y yo estaba muy contento. Yo estaba en ese tiempo, en ese primer amor de estar escuchando la palabra del Señor, y de repente el líder de la célula dice, bueno, para el próximo miércoles vamos a mostrar una película. Y yo dije, bueno, pues vamos, yo dije, bueno, más contento, porque a mí sí me gustan las películas, Entonces, yo dije, bueno, van a mostrar una película, qué bueno. Entonces, cuando yo fui al otro miércoles a ver la película, no me dejaron entrar. Y dije, yo decía, ¿pero por qué? Porque no, porque es que la película habla del infierno y muestra imágenes fuertes. Por ejemplo, era esta película mexicana Hades, Vida después de la muerte. Entonces me decía, no, porque es que usted es muy niño y todavía no va a entender, y de pronto por la noche se va a asustar. Y entonces es bueno, a mí de pequeño me habían prohibido en la iglesia
que creo que no está bien, de ver la película, Hades, porque era niño. Entonces es bueno, yo creo que es bueno hablarle también a los niños acerca de la salvación, acerca de que existe ese lugar. Además que los niños entienden mucho más que nosotros muchas cosas. Yo a mis hijos siempre les he hablado de esto desde que nacieron y desde antes de nacer uno ya se preocupa más por la salvación. Y recuerdo que en estos días, pues como les comentaba, falleció una hermanita de la iglesia y pues lógicamente el dolor en el corazón por la partida de ella, pero también cuando le conté a mi hijo menor, él decía, mami, gracias a Dios que Dios la tiene guardada en el reino de los cielos y no está en el infierno. Él lo tiene muy claro, ¿sí? Porque desde a nosotros en esta parte del trabajo con los niños sí nos hemos encargado de que los niños conozcan, porque tristemente, pastor, como veíamos ahorita en este versículo, y vi los muertos grandes y pequeños, o sea, un niño después de que tenga la capacidad de estar en pie, eso es más o menos a la edad de 1 año, ¿sí? Cuando ya los niños pueden estar en pie, esto significa que ya se pueden condenar. Que los niños también, o sea, digamos que no tienen excusa, tampoco porque tú miras los niños de hoy en día y ellos ya tienen demasiadas cosas en su cabeza que tal vez nosotros en nuestra época no nos imaginábamos y es por causa de la misma naturaleza de pecado. Entonces, qué importante que nosotros nos preocupemos, pero también trabajemos en pos de la salvación de nuestros niños. Esta palabra que uno les siembra a ellos en el corazón, ellos van a crecer. Van a tal vez untarse de mundo en algún momento, pero esto nunca se les va a olvidar a ellos. Y en algún momento de sus vidas ellos van a tener la herramienta también en el conocimiento para pedirle perdón a Dios por sus pecados y arrepentirse, porque saben que hay vida después de la muerte y que hay algo que les puede estar esperando. Entonces sí, es muy importante hablarles a los niños acerca de este tema. Dice que también, y algunos de los libros dice que en algunos de estos libros están escritas las obras para juzgar a los que murieron sin Cristo, los que van a ser condenados por toda la eternidad en el infierno. Entonces hay 2 libros, ¿cierto? El libro de la vida, donde están escritos todos los nombres, porque no es que Dios escriba a última hora el nombre, no, es que Dios Dios borra el nombre si la persona se condena. Por eso dice que nosotros debemos estar pidiendo que nuestros nombres no sean borrados, porque Dios no hace acepción de personas y todos los nombres están escritos en el libro de la vida. El problema no es que estén escritos, sino que los borren, ¿cierto? Entonces la importancia también de que Dios obre ese milagro y que en un momento dado no sean borrados estos nombres, nuestros nombres del libro de la vida. Pero también esos libros fueron abiertos, que es el libro donde están escritas todas las obras de cada una de las personas. ¿Y qué se escribe en ese libro? O sea, cada uno tiene un libro personal, ¿cierto? Es como una biblioteca. Quiero contarle también frente a esto y a corroborar con una visión que Dios le mostró alguna vez a mi esposo. Yo me acuerdo que cuando yo conocí el Evangelio, él se acercó. Un día yo pues no era la esposa de él era mi pastor y resulta de que en una ocasión ellos se reunían a orar en una célula también y el Señor les mostró el reino de los cielos. En ese tiempo él tuvo una visión como con 7 personas más donde Dios les mostraba el reino de los cielos. Y cuando Dios les mostró esa revelación, yo digo que es una revelación del reino de los cielos, en ese momento ellos veían una biblioteca que no tenía fin. Era una biblioteca, o sea, ellos miraban hacia arriba y encontraban que era libros para arriba y miraban hacia el fondo y había muchos libros hacia el fondo y habían unos libros que estaban muy oscuros, muy rojo carmesí, otros casi negros del oscuro, otros así y iban pasando hasta que llegaban a unos libros blancos. Pero había todo ese tipo de libros y yo me acuerdo mucho de esta experiencia porque digamos, estas visiones que Dios ha mostrado tanto del cielo como del infierno, ¿sí? Realmente, digamos, nos corroboran que lo que dice la Escritura es verdad, nos corroboran que lo que Dios estableció en su palabra es así.
Entonces ya cuando les fue a mostrar el infierno, ya más de uno se retrató y dijo, tranquilo Dios, yo le creo a lo que está escrito. Porque tal vez en la visión del cielo sí, muy bonita, muy hermosa, cosas espectaculares, pero realmente nos corroboran que sí están unos libros en el cielo, que sí tenemos una biblioteca donde están escritas estos libros, donde cada persona tiene un libro y donde se tiene registrado todo minuto a minuto y segundo a segundo, lo que el hombre hace y lo que el hombre piensa. Por eso la mayoría de los cristianos, por lo que más se peca es por el pecado de omisión, por saber hacer lo bueno y no hacerlo. Porque muchas personas o muchos cristianos han aprendido a orar, pero cuando tú les dices vamos a orar, muy pocos lo hacen, porque muchos inician con mucha energía y con muchas ganas en un momento dado, con mucha emoción a hacer un trabajo para Dios, y al cabo del tiempo, por causa de las dificultades, de los problemas, muchos dejan el llamamiento a un lado. Entonces, casi la mayoría de personas en el mundo por las cosas, y sobre todo hablando de cristianos, por las cosas que más se van a ser juzgadas es por el pecado de omisión. Dice, ¿qué es lo que se registra entonces en ese libro? Lo que se hace, lo que se piensa y lo que producen esos actos durante toda su vida. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, hay un libro de contabilidad que todos tenemos. Es un libro diario en donde se escribe el pecado, la intención y la motivación y las consecuencias de ese pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué se está escribiendo en este momento? Bueno, para una persona que aún realmente no ha nacido de nuevo, ¿cierto? Para una persona que aún no ha conocido el Evangelio, que aún no se ha arrepentido y de hecho, aún naciendo de nuevo, también se siguen escribiendo las obras, porque este libro ya registra otras obras, por eso dice que el Señor ha preparado de antemano unas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cierto? Que ya son otras obras, pero esas obras también están escritas, estas obras también se registran. Entonces, para una persona que aún no ha nacido de nuevo, que aún no se ha arrepentido, se sigue escribiendo el pecado, la intención, la motivación y las consecuencias. Un ejemplo de esto puede ser una persona que se roba un pan o que dice una mentira piadosa, aparentemente una mentira piadosa, o una broma o un chiste, ¿cierto? Y esas palabras, dice que Dios pesa el pensamiento, el corazón y las palabras. O sea, todo el Señor lo pesa en balanza, ¿sí? A Él no se le olvida nada, si no se le olvidan las oraciones que hemos hecho durante nuestra vida, ¿cierto? Todo está registrado, todo está registrado. Entonces dice, por ejemplo, si se robó un pan y lo hizo por hambre, entonces, ¿cuál fue el pecado? El robo, la intención, el hambre. La motivación, bueno, la intención, el hambre, la motivación, digamos que no se haya robado, sino que se haya robado más de uno. Entonces, dice que pudo haber sido por darle de comer a sus hijos, porque muchos roban por eso, lo roban como trabajo, ¿cierto? Y las consecuencias pueden haber echado a la persona que se estaba ganando su sueldito ahí bien. Entonces, todo pecado trae consecuencias, hasta el más mínimo, porque es que hay veces nosotros no detallamos en esto. ¿Cuál fue el pecado que condenó la humanidad? Un mordisco, solamente un mordisco. No fue un pecado grande, fue un simple mordisco que Adán le dio a la fruta prohibida, que no sabemos cuál era, porque realmente la Biblia no registra que fuese una manzana. Muchos dicen que fue una manzana, pero la Biblia no lo registra. Y ese solo mordisco trajo la condenación a toda la humanidad. Ese solo mordisco trajo la muerte, la separación entre Dios y el hombre. Ese solo mordisco, o sea, fue un simple pecado pequeño. Cuando mi esposo enseña, él siempre dice, un besito a la vecina. Si usted le diera, si de pronto su mujer, bueno, aquí estamos en confianza, que su esposa le pregunte y usted diga, no, amor, fue solo un besito a la vecina. ¿Usted cree que se la rebajan? No, un simple besito a la vecina. Así es de demasiado grande el pecado para Dios.
un solo mordisco, una sola mentira piadosa, una sola cosa sencilla que nosotros cometemos, ese simple pecado puede traer unas consecuencias demasiado grandes. Imagínese la persona que dijo que nosotros veníamos del mono y hoy cuántas personas están separadas de Dios solo por haber dicho eso. Entonces mire las consecuencias que puede llegar a traer un mal planteamiento, una mala intención, una mala motivación. Un pecado, por muy pequeño que sea, siempre traerá consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que se escribe? El pecado, ¿cierto? Y de cuántas maneras nosotros pecamos. Dice que se peca de palabra, por lo que se escribe, por ignorancia, por vista, por incredulidad, por necedad, por indiferencia, por lo que se oye, por complacencia, por pensamiento, por obras, por omisión. Entonces tenemos muchas maneras en las cuales el ser humano peca. Recordemos que, bueno, más adelante vamos a mirar verdaderamente esta parte porque pues vamos paso a paso, pastor. Yo creo que no solamente nos vamos a tomar 2 clases, nos vamos a tomar, yo creo que jueves de salvación, porque realmente el tema es demasiado extenso, pero es demasiado importante y es demasiado vital para que nosotros lo entendamos. Y dice que realmente el pecado se escribe de muchas formas, hay muchas maneras de pecar, hay veces se ignora esto realmente. A mí me da tristeza porque por la falta de conocimiento es que el pueblo perece, por no conocer que nosotros verdaderamente somos pecadores, no solo por naturaleza, sino también por lo que sale de esa naturaleza, ¿cierto? Que es una mala palabra. ¿Cierto? Digamos, hay veces nosotros no tenemos cuidado con nuestras palabras y todas las palabras tienen poder, ¿sí? O bueno, vamos a mirar entonces algunos pecados que se han cometido en el caso de pecados de palabra. Tenemos las groserías, la murmuración, la mentira, la calumnia, el chisme. Aunque usted lo llame chisme, aunque usted lo llame contar para orar, porque aún los cristianos, venga, cuénteme para orar, eso es chisme. No se meta. No es que es para orar específicamente, eso no es chisme, es para orar específicamente. Pero realmente la intención es conocer más y estar chismeando, ¿sí? Entonces note que aquí realmente todo esto hace parte de la naturaleza de pecado y que necesitamos que Dios nos perdone. Las groserías, hablar mal o maldecir también es un pecado. De hecho, maldecir no es decir groserías, maldecir es hablar mal. Es cuando le decimos a nuestros hijos, este tonto, este bobo. Dice la escritura que solamente con decirle fatuo a tu hermano, ya quedas expuesto al infierno de fuego. Una sola palabra. Fatuo significa tonto o bobo, ¿sí? Ahora imagínese cuando decimos, es que usted no puede, es que usted es un zángano, es que usted no hace nada bueno, es que todo eso son maldiciones. La murmuración. Ay, como trajo la ropa rota. Ay, pero esa blusa como le queda de fea. Ay, pero si yo lo hubiese hecho, yo lo hubiese hecho mejor. Hay murmuración en el pueblo de Dios. Hay pecado en el pueblo de Dios de palabra. Cada vez que nosotros no tenemos cuidado con lo que decimos frente a un hermano, ya estamos murmurando. No más en el caso de Moisés con la mujer cusita. Realmente cuando el pueblo ofendió porque era negrita, ¿cierto? Ya estamos murmurando la mentira, la calumnia, el chisme, todo esto nos está causando problemas con el Señor. Todo esto nos está causando delante de Dios un acta en contra, que es el libro de las obras que está en contra nuestro por causa de cada uno de estos pecados. Dice en Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego que arde, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que aquí nosotros no tenemos ningún tipo de excusa. Cada alma que peca, de cierto morirá. Por un solo pecado vino la condenación al mundo. Por un solo pecado vino la condenación al mundo. Una sola mentira piadosa nos deja expuestos al infierno de fuego. ¿Existe delante de Dios un pecado grande y un pecado pequeño? No.
existe pecado. Pecado es pecado, sea grande o sea pequeño. Delante de Dios, robar, matar, decir groserías, murmurar, maldecir, es igual a como si cogiéramos un arma y la empuñáramos para atentar contra la vida de alguien. Entonces, aunque nosotros no nos demos cuenta de estas cosas, porque hay veces catalogamos los pecados como más o menos, cuando hicieron el conversatorio de lo del aborto, a mí, yo les decía, me acuerdo tanto que yo decía, porque hay veces catalogamos el pecado, porque hay veces creemos que los afeminados son más pecadores que una persona que dice mentiras o que una persona que roba o que calumnia o que murmura, y resulta de que van los dos para el mismo lugar. Si no nos arrepentimos, todos pereceremos de la misma manera. Los pecados de omisión. Dice que cuando se sabe hacer lo bueno y no se hace. Y esto sí que se peca. Este pecado de omisión es tan impresionante, y en este tiempo mucho más, porque hay veces preferimos ver una película que está muy buena, y ahora que tenemos Netflix y todas las ventajas que tiene el Netflix, el Internet, el Facebook, y podemos invertir horas de nuestra vida pegados a un chat, cuando podríamos utilizar ese tiempo en orar, por ejemplo. Entonces estaríamos pecando por omisión cuando dejamos de orar, ¿cierto? ¿Cuándo hay que orar? Con César o sin César, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. ¿Cuándo hay que orar? Hay que orar con ganas o sin ganas. Hay que orar, vea o no vea la respuesta. Siempre es necesario la oración. La oración es algo que es lo único que mueve la mano de Dios. Lo único que mueve la mano de Dios es la oración. Lo único que hace que Dios se manifieste en el mundo, que Dios haga algo, en la oración. Por eso es tan importante que nosotros verdaderamente, si realmente hemos conocido a Dios, si realmente somos hijos de Dios, verdaderamente clamemos al Padre para que Él haga lo que tiene que hacer en el mundo y salve nuestra nación, salve nuestras familias, haga la obra completa. Pero cuando nosotros lo dejamos de hacer, ya esto se convierte en pecado. Por eso yo considero que muchos de los pecados en los cristianos es por esto, por el pecado de omisión, ¿sí? Hablemos de ayunar. ¿Ayunar es bueno? Ayunar, yo pienso que ayunar es un plato completo. Ayunar te fortalece el alma, el cuerpo y el espíritu. Ayunar es de las mejores herramientas también que el Señor Jesús nos entrega, porque dice que mientras Él no esté, necesitamos hacerlo. ¿Y cuántas veces en este tiempo preferimos otras cositas, cierto? O pensamos de que, no, eso como ya no estamos yendo a la iglesia, el pastor no nos está mirando. Eso digamos que estamos ayunando, pero lo que estamos es comiendo aquí a escondidas. Entonces, todo esto también es importante que lo tengamos muy en cuenta. Cuando nosotros realmente dejamos de hacer lo que a Dios le agrada, esto también es pecado. ¿Vigilar es bueno? ¿Será que es importante vigilar? Esa tanta oradera y tanta ayunadera y tanta cosa, y de nada le sirve. Mire, ayer, en estos días, pues nosotros estábamos orando y clamando mucho por nuestra hermana que falleció, porque pues estuvimos casi 15 días orando, intercediendo para que Dios la sanara. Finalmente Dios determina llevársela. Independientemente, Dios hizo el milagro, porque mucho más allá de lo que nuestros ojos ven, en este momento ella se encuentra con el Señor. ¿Y qué es más importante? ¿Que la regresemos a esta tierra o que la dejemos allá disfrutando? Entonces hay veces nosotros creemos que estamos perdiendo el tiempo, y me daba risa porque yo hablando con el esposo me decía, pero sí ve, pastora, tanto que oraron y tanto que clamaron y mire, no pasó nada, porque muchas veces se pierde la fe. Me quedé meditando y yo decía, sí pasó. Y el Señor nos habló que el milagro lo hacía ese día. Y yo creo en Dios, yo realmente en algo que yo estoy convencida es que lo que Dios dice lo cumple. Pero si el milagro era salvarla, ¿por qué yo voy a estar triste? ¿Sí me hago entender? Entonces es cuestión de entender qué es lo que Dios está haciendo. Pero no es dejar de hacer lo bueno. No es desmotivarnos. Es perseverar hasta el fin, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar.
Es seguir clamando, así no veamos la respuesta. Así nos digan locos, así nos digan fanáticos, así todo el tiempo estén aburridos de nosotros, no importa. Finalmente nosotros sabemos que estamos haciendo nuestro trabajo y que somos un ejército poderoso en las manos de Dios. Les guste o no les guste, usted no deje de hacerlo. También dice la Escritura que escudriñar las Escrituras es importante. ¿Es bueno hacerlo? Mira que aquí lo que estamos haciendo es escudriñando el Salmo 51, porque escudriñar es colocarle el sentido común y ordinario a las palabras. No estamos leyendo, estamos escudriñando, estamos detallando, estamos mirando solamente un versículo de lo que está escrito en el Salmo 51 y lo empezamos a analizar, ¿cierto? Y le estamos colocando el sentido común y ordinario a las palabras, no lo estamos sacando del contexto. Pero mira un solo versículo, todo lo que nos está conllevando para que nosotros lo podamos estudiar bien. Entonces, si no lo hacemos, no podemos quejarnos de que nos enseñen mal. Los culpables somos nosotros, los que no escudriñamos, porque eso es un mandamiento que dejó el Señor Jesús cuando dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Esto qué significa? Esto significa que escudriñar es un mandamiento que Jesús dejó y que yo lo debo hacer, independientemente que el pastor me enseñe o no me enseñe. Yo no le puedo echar la culpa a mis pastores porque no me enseñaron la verdad. No, la culpa es suya de no haber leído, porque aquí ninguno tiene excusa. Es que aquí hay algo muy importante y es que quien nos va a juzgar es la Escritura misma. Ella es la que nos va a juzgar a nosotros. Entonces, que Dios nos ayude. También dice predicar el Evangelio. ¿Predicar el Evangelio es bueno? ¿Por qué es necesario predicar el Evangelio? Es la única forma en que la ignorancia y la falta de conocimiento salgan de las personas, ¿cierto? Dejar de hacerlo. ¿Qué decía Pablo frente a eso? A mí me encanta una parte donde el apóstol Pablo decía, y ay de mí si no anunciar el Evangelio de Cristo. Hay de los pastores que no predican salvación. Hay de aquellos que solamente se encargan a llenar la iglesia de personas para que no se baje el bolsillo, para que la gente diezme, ofrende, pacte y siembre y tener, mejor dicho, la barriga llenita. Por eso dice que muchos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria, ¿sí? Pero muy pocos verdaderamente lo hacen porque realmente anhelan la salvación del pueblo. Como dice también la palabra, el anhelo ardiente y mi oración a Dios por Ibagué, por Colombia, por Argentina, por toda la humanidad es para salvación. Amén. Pastor, llevamos 1 hora de enseñanza o 1 hora de transmisión en vivo. Su merced me dice hasta cuánto tiempo tenemos para... Si le puede dar unos 20 minutos más, pastora. Listo, pastor. Entonces, avancemos con eso. También dice que en Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces el pecado por omisión específicamente es que aún sabiendo hacer cosas que de verdad son excelentes para Dios, nosotros las dejamos de hacer y ya en esto hay un acta escrita en contra y hay que pedirle a Dios que nos perdone. Hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de la iglesia. Por eso en este tiempo, yo digo, es el mejor tiempo que tiene la iglesia para arrepentirse. Es el mejor tiempo que tiene la iglesia para ponerse a cuentas con Dios. Es el mejor tiempo que tenemos nosotros como iglesia porque es su pueblo. Hay veces pensamos que es el mundo, pero más su pueblo. Porque a quien Dios quiere limpiar y santificar es para que nos preparemos como esa iglesia virtuosa, esa iglesia santa, que Él pueda llevarnos a las nubes un día. Pecados de pensamiento, como la envidia, la lascivia y la codicia. Y en esto sí que me parece muy fuerte porque hay veces también pensamos que, mira, es muy triste verlo, pero aún entre los pastores y aún entre la iglesia cristiana se tienen este tipo de cosas, pastor, y es muy triste, porque todavía seguimos trabajando por una denominación, porque todavía seguimos trabajando por un nombre, porque queremos es que nuestro nombre crezca, pero no queremos que el reino de los cielos se llene de almas.
Y aquí lo importante no es el burro. Aquí lo que importa es el arriero. ¿Quién es el que nos está guiando? ¿Quién es el que está dando palabra? Aquí no interesa un nombre. Gracias a Dios porque pues hemos sido llamados delante del Señor por su misericordia y porque en un momento dado usted no se ha dado cuenta que cuando normalmente se hacen campañas se coloca así en grande el nombre del predicador. No, el nombre del predicador debe ser el chiquitico. El grande que debe ser exaltado es el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que aquí no importa quién lo diga. Lo importante es que la persona que lo dice sea respaldada por el poder del Espíritu Santo y respaldada por lo que Dios quiere que se predique y se anuncie a las personas. Pero muchos han ganado mucha plata a causa del nombre de Jesús. Y aquí el que hay que hacer famoso es a Jesús, no a nosotros, ¿cierto? Entonces esto levanta contienda y levanta envidia entre los pastores, levanta envidia entre el pueblo. Ay, pero ¿por qué no me llamaron a mí a predicar? Yo quería ser yo. Entonces todo esto es importante que nosotros, Dios nos limpie y nos santifique. Es el momento de limpiarnos, es el momento de santificarnos, es el momento de pedirle a Dios perdón. Perdón, Señor, porque estamos fallando como cristianos. En estos días yo veía un meme que me pareció muy curioso porque era precisamente el día del Halloween y nosotros normalmente criticamos este tiempo pues porque sabemos que es un tiempo para que es un culto al enemigo, que realmente no tiene nada que ver con el día de Dios ni nada de esto, que los niños pues los engañan y pues lógicamente se sacrifican al bicho aquel que a mí no me gusta mencionar. Pero ¿cuántos cristianos hay disfrazados? ¿O cuántos cristianos? Y los disfraces de cristianos se acabaron. Decían, están agotados los disfraces de cristianos. ¿Por qué será? ¿Será porque muchos estamos todavía disfrazados de cristianos, disfrazados de una religión, disfrazados de un nombre? Y no hemos reconocido delante de Dios nuestra iniquidad. Y Dios nos está llamando es a nosotros. Cuando dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, no está diciéndole al mundo, le está diciendo a su pueblo, conviértase de su pecado de omisión. Conviértase de su pecado de pensamiento, conviértase de su pecado de palabra, porque todavía estamos pecando contra el Dios vivo y verdadero. Porque hacemos alarde de un nombre cuando Dios nos está diciendo, es que yo lo quiero es a usted, es que es su alma la que yo me quiero ganar. Yo no me quiero ganar el alma del mundo, yo necesito la suya. Y ahí es donde está la diferencia, en que no importa cuántos sean, si son multitudes o no, pero lo que importa es que nosotros verdaderamente seamos ese uno entre la multitud, que reconozcamos a Dios que hemos fallado y le pidamos perdón a Dios y nos humillemos en su presencia. Entonces sí es importante que nos arrepintamos. Estos pecados de adulterio, que no solamente se cometen de actos, sino solamente de ver. Y hoy en día es fácil caer en un pecado de esto porque es que tenemos el internet donde se te aparece todo, tú solamente con un clic ya estás en una página porno, ya estás en una página de un virus, ya estás o sea, hoy en día este pecado de adulterio también es demasiado fácil que un personaje o que un cristiano caiga. ¿Sí? Jesús cuando le llevan a esta mujer en el acto del adulterio que él llegó desnuda, dice que él lo que hizo fue inclinarse a tierra, ¿cierto? Y escribir en la tierra con el dedo, o sea, él no miró. Yo digo, ¿y qué pasa si hubiese mirado? ¿Qué hubiese sucedido si el Señor Jesús hubiese mirado? ¿Será que Jesús hubiese pecado? ¿Y saben qué es lo que yo pienso frente a esto? Que Jesús tenía un corazón nuevo. Jesús era santo por naturaleza. Y tal vez él agachó los ojos por causa de la conciencia de las personas, mas no por él, porque aun si él hubiese mirado en su corazón no había nada de pecado, ¿cierto? Pero tristemente, con una persona con una naturaleza de pecado, es presa muy fácil del enemigo y fácilmente puede llegar a caer en esto. Bueno, seguimos. Dice
Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El pecado de complacencia. Entonces el pecado de pensamiento, para recordar, el pecado de pensamiento es todo aquello que usted piensa pero no hace, piensa pero no dice, pero ya quedó registrado. ¿Sí me hago entender? Ya quedó registrado ese pecado ahí. Entonces eso de que usted pensó, uy, esta hermanita tan cansona, ya se le anotó. Uy, este predicador, mejor dicho, ya todo quedó registrado. Este pecado de pensamiento también es uno de los que uno hay veces cree que no está, que está exento, y resulta de que aunque no lo haga y aunque no lo diga, ya quedó registrado que se pensó. Dice, pecados de complacencia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, de los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Impresionante, ¿no? Entonces, ay, no, es que mi esposo no es cristiano, pero como mi esposo no es cristiano y le gusta tomar, pues yo lo voy a ir a acompañar a la cantina, ¿cierto? Ahí yo no tomo, yo me siento al lado de él y ya. No solo los hacen, sino también que se complacen con los que las practican. Ay, pero mire qué bueno que cogieron a ese ladrón y le pegaron. Qué bueno que cogieron a fulanito y le hicieron esto. No solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican, ¿cierto? O también cuando, digamos, en un momento dado se critica tanto el Estado, el gobierno, pero no se ora por él, ¿sí? No solo, está bueno lo que le hicieron a fulanito, eso, mejor dicho, se lo merecía. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, este pecado de complacencia no practica el pecado, pero le agrada el pecado. Como por ejemplo la pornografía, un chiste de doble sentido, los que tapan a otro un pecado, reenviar las redes sociales ofensas hacia nuestras autoridades. Todo esto no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pecados por ignorancia. El desconocimiento de la ley no nos hace inocentes de un delito. ¿Cuántas leyes que existen? No sé, por lo menos en Colombia hay unas leyes ya que están establecidas, y hace poco tuvimos nosotros un viaje a Guatapé, Antioquia, y yo recuerdo que, bueno, mi esposo viajó con los niños y resulta de que nos hicieron una fotomulta por cosas que de pronto no se sabían en ese trayecto. Digamos, esa fotomulta hoy en día es exceso de velocidad. Digamos que la velocidad era 40 y él iba a 50. Aunque él no lo sabía, eso no lo eximió del juicio, no lo eximió de lo que tenía que pagar. Entonces, el hecho de que yo desconozca algo no significa de que no me vayan a cobrar por eso, ¿sí? El desconocimiento de una ley no me hace inocente de un delito. En este caso, nosotros no sabíamos que ir a más de 40 por ese trayecto, porque normalmente está permitido ir a 80 prácticamente, pero en ese trayecto la ley era que era menos de 40. Y ¡chin! La fotomulta. ¿Qué tocó hacer? Pues pagar. Entonces, esto es lo que muchas veces nosotros pensamos, de que Dios es bueno, de que no se preocupen, que si usted no sabía, entonces Dios se la va a pasar por alto. No. Si Él no pasó por alto ningún pecado a su propio Hijo, si le cobró todo a Jesús hasta las últimas consecuencias. Por eso dice, ¿acaso no sabéis vosotros, acaso pensáis vosotros que no recibiremos la retribución a nuestros hechos? Que Dios tenga misericordia es otro asunto, pero realmente Él no tendrá por inocente al culpable. Para eso nos dejó la Biblia, para no desconocer los mandamientos y ponerlos por obra. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque ¿qué harás? ¿Qué harás? Porque ¿qué
harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, aún estos pecados por ignorancia, no tenemos excusa delante de Dios. Hasta ahí, ¿cómo llevamos la lista? ¿Buena o mala? Ya hicimos el acto de, como dicen los católicos, el acto de el examen a la conciencia y empezar a anotar todo. Mira, cuando yo empecé a conocer esto, yo me acuerdo tanto que yo le decía a Dios que por medio del Espíritu Santo me sacara todo lo que yo tenía que arrepentirme. Yo le pongo el pecho a los problemas. A mí no me gusta evadir las circunstancias, a mí me gusta enfrentarlas. Y yo soy de las que digo, bueno, Señor, si esto es lo que está pasando con mi alma, yo le doy gracias porque tú me permites entenderlo ahora que tenemos tiempo. Porque hubiese sido peor que yo me hubiese muerto sin conocer esta verdad. Hubiese sido peor que yo tal vez creía que iba para el cielo y realmente lo que iba era directico para el infierno, con títulos y con todo lo demás. Entonces, que Dios nos ayude porque hasta aquí ya teníamos que llevar una buena lista de todo lo que tenemos que pedirle perdón a Dios en esta primera clase. Amén. Dice pecados por indiferencia. Este pecado es de los más comunes hoy en día. Vemos el dolor de las personas y teniendo el poder para ayudarlos somos indiferentes. Vemos en los hospitales muchos muriendo de dolor, podemos orar por ellos, vemos como muchos van camino al infierno y no les predicamos el evangelio. O sea, sería un acto de falta de misericordia no predicar esta verdad. Si me hago entender, sería un acto de falta de misericordia no orar por las personas que en este momento están enfermas. Yo ayer veía una publicación también de lo que es una persona entubada y hay veces no tenemos conciencia de esto hasta que no nos toca de cerca, ¿cierto? No tenemos la conciencia de que es fuerte lo que vive una persona en ese tiempo de intubación. Aparte de que están desnudas, boca abajo, ellos tienen que tener, digamos, ellos pueden pasar, se les inflaman los órganos, ¿sí? Y tienen que tardar mucho tiempo en volver, digamos, si salen de la intubación, si salen bien de ese proceso, para recuperar nuevamente dura meses, porque después tienen que ponerle un hueco en la tráquea para que sigan respirando por ahí, porque no pueden respirar ya después de la misma manera como se respira normalmente. Y yo miraba esta publicación y yo decía, Dios nos ayude a nosotros. La primera indiferencia que tenemos es que estando enfermos aún salgamos a la calle a seguir propagando un virus que tal vez cargamos, así sea una simple gripa. Es que no hagamos caso en este momento. La primera indiferencia que tenemos es no obedecer, no hacer caso. ¿Sí? Eso es algo que nosotros realmente estamos todavía en una situación que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Miren, no es las personas que de pronto ya abrieron, las iglesias que abrieron, gloria a Dios por esas iglesias, pero realmente esto no es un juego y lo que estamos viviendo hasta que no lo sufrimos en carne propia, no nos empezamos a doler por las personas que están enfermas, por las personas que están en los hospitales, por las personas que están tal vez sufriendo. Y que Dios tenga misericordia y nos ayude porque este pecado de indiferencia también es un pecado que se ve más que todo en la iglesia del Señor. Dice, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. También tenemos el pecado por necedad, porque aún viendo la creación de Dios niegan la existencia del mismo. Ejemplo, no fume porque eso le hace daño. Ahora las cajetillas traen la imagen y a pesar de todo esto, a pesar de que ya se conoce, a pesar de que ya se sabe, a pesar de que se habla, aún seguimos metiendo la cabeza, ¿sí? Y esto también es un pecado por necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice
Cuando una madre le da la orden al hijo y éste hace lo contrario, también es pecado por necedad. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los rectos, a los necios, perdón. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de Dios corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pecado por incredulidad. Cuando las personas leen la Biblia y dicen que eso no pudo ser, que eso es fantasía, que eso no es cierto, que es mentira, ¿cierto? Y dice, cuando una persona ora sin fe, también es incredulidad. Por eso también es uno de los requisitos para que nuestras oraciones no tengan estorbo, es que oremos con fe, creyendo que Dios hace lo que le estamos pidiendo. Dice que también los incrédulos no heredaremos el reino de los cielos. Por eso es tan importante que independientemente pase lo que pase, nuestra fe no nos falte. Y cuando venga el Hijo del Hombre, que todavía encuentre y halle fe en los cristianos, que halle fe en los creyentes. Los pecados por obra, que son los que más se juzgan porque son los pecados que se ven, ¿cierto? Entonces, estos pecados anteriores tal vez no son pecados que sean tan visibles, porque pueden estar ocultos, pero los pecados por obra son los pecados que más se ven, como lo son la idolatría, la fornicación, los pleitos, los adulterios, las hechicerías, ¿cierto? Entonces, los que más condenamos nosotros son estos pecados que se ven, porque se están ejecutando y nosotros los estamos viendo, pero realmente deberíamos preocuparnos por todos los pecados que no se ven también. Porque aunque no se vea, el mugre, muchas veces el mugre sí huele a feo. Dice, hay cosas que se escriben también por lo que escribimos, como las cartas de amor, como los grafitis obscenos, como las herejías, o los libros que se escriben y que van en contra de la escritura y que muchas personas leen. Hay muchos pecados que son por lo que escribimos, que también las personas podrán ser juzgadas por esto. Entonces, hasta ahí creo que vamos a dejar el día de hoy. ¿Sí, pastor? Porque vamos a mirar que hasta ahí solamente hemos visto lo que se tiene que borrar del libro de las obras. ¿Sí? Hasta ahí solamente hemos visto que un árbol bueno no puede dar frutos malos y que el árbol malo no puede dar frutos buenos. Porque todo lo que sale del corazón es lo que verdaderamente contamina al hombre. Y en esto encontramos realmente que necesitamos con urgencia que el libro de las obras sea borrado, pero que esto no lo es todo. Amén. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos permita realmente que este libro sea borrado. Hoy hemos hecho un examen a la conciencia, hoy nos examinamos a nosotros mismos, hoy todo este conocimiento que tenemos lo aplicamos a nosotros, porque somos los primeros que necesitamos que Dios haga un milagro, amén. Entonces vamos a orar. Creo que al pastor se le cortó la electricidad en el pueblo, entonces pues que Dios nos ayude nuevamente para podernos conectar con Él. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por este tiempo de enseñanza, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que habla a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, Señor, el que nos habla, el que nos instruye, el que nos santifica, Señor, el que nos perdona, Padre, el que borra todas y cada una de nuestras iniquidades, Señor. Hoy, Padre Celestial, presentamos delante de ti nuestro libro de las obras. Tal vez muchos pensamos, Señor Dios, que no necesitamos que sea borrado, pero hoy yo reconozco, Señor, que hay muchas cosas, Señor, que necesitan ser borradas. Tal vez el pecado, la intención y la consecuencia de lo que hay en mi mente y en mi corazón, Señor. De lo que está escrito, Señor Dios, de pensamiento, de palabra, de obra, por omisión, por incredulidad, por ignorancia, por necedad, Señor, por complacencia, por indiferencia, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor.
Ten compasión de nosotros, Padre. Permite, Señor Dios Todopoderoso, que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, ahora mismo, Señor Dios, muchas personas de las que hoy hemos oído, tal vez, Señor Dios, podamos presentar delante de ti un verdadero y genuino arrepentimiento. Y que tú nos ayudes, Padre, que tú nos perdones, Señor, que tú nos limpies, Señor, que tú nos santifiques, Padre, y que podamos algún día poder ver y entrar en el reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús. Así te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Creo que el pastor quedó sin energía, pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Yo aquí estoy también por Facebook, estoy mirando los comentarios para responderles. Vamos a mirar. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente, pues realmente el pastor creo que no puede finalizar la transmisión si no está en vivo. Estoy recibiendo llamadas.